operación, que casi siempre lo buscamos en la parte central. ¿Por qué buscamos el punto de operación en la parte central? Bien, porque hagan de cuenta, este es el amplificador. Aquí lo vamos a tratar de analizar en esta partecita. Este es nuestro amplificador. E imagínenlo que el amplificador tiene una capacidad de amplificación y él nada más puede amplificar de aquí a aquí. Entonces, si nosotros le metemos una señal en la entrada un poco más grande, entonces él amplifica tanto arriba como abajo. Le metemos una señal más grande, amplifica tanto arriba, pero ya no tiene capacidad, entonces corta la señal. No tiene capacidad, corta la señal. Porque por saturación ya no alcanza, y aquí en esta parte estas señales incluso empiezan como a doblarse en la parte de arriba porque el transistor ya no alcanza a tener amplificación. Pero ¿qué pasaría? Esto es cuando estoy en el punto Q, cuando estoy exactamente trabajando aquí en el punto Q de operación, aquí exactamente el centro. Pero si yo trabajara aquí abajo de ese punto de operación, si yo trabajara por ejemplo aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que ahora, al estar yo aquí trabajando en este punto, empezamos a meter una señal pequeña, y al meter una señal chiquita en la entrada, el amplificador, señal chiquita, pues no pasa nada, la señal se amplifica, aquí lo estamos viendo, se va a amplificar la señal. Pero metemos una señal un poco más grande y entonces al querer amplificar el transistor, inmediatamente en la parte de abajo corta la señal porque ya no tiene capacidad. Acuérdense que esta es la capacidad máxima de amplificación del transistor, pero para la parte de arriba sí tiene capacidad, nótenlo. Eso quiere decir que ustedes están trabajando abajo del punto central, del punto Q. Si yo llevo al transistor a amplificar ahora arriba de ese punto Q, ahora lo voy a llevar a trabajar aquí en esta parte, más o menos. Entonces vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Ya no estoy en el punto Q, ahora metemos una señal pequeña en la parte de la entrada y pues se amplifica la señal. Aquí vamos a ver la señal amplificada. Pero si nosotros metemos una señal un poco más grande, pues también se amplifica la señal. Un poco más grande, se amplifica, pero una vez que se amplifica, como tiene esa capacidad solamente de amplificación, cortan la parte de arriba, pero en la parte de abajo no. Entonces, cuando en su señal de salida, si ustedes le van dando una amplificación en la entrada y yo observo que el transistor está cortando de abajo, pero de arriba no, claramente estoy abajo de ese punto que había citado como punto Q. Pero si yo observo que está cortando de arriba y ahora de abajo no, yo observo que estoy arriba de ese punto Q. Entonces lo ideal en amplificadores es trabajar en este punto central, en el punto central de operación, para que al mismo tiempo corte arriba como abajo. Eso quiere decir que estoy en el punto óptimo de operación. Aunque si bien es cierto, cuando nosotros comentamos algo relacionado con las clases de amplificación, obedece a esa condición. Por ejemplo, esta es una clase de amplificación clase A, en donde la señal de entrada entra toda la señal y toda la señal está saliendo. Si nosotros tenemos una señal de entrada que es senoidal y nada más estamos utilizando la parte superior y la parte inferior la estamos cortando, ese tipo de amplificador se llama clase B. Y si estamos metiendo una señal completa senoidal y en la salida tenemos un poco más del medio ciclo, y luego se corta, entonces estaremos en una clase de amplificación AB. Bien, los transistores necesariamente ocupan elementos que les permitan polarizarse adecuadamente. Polarizarse. Acuérdense que ocupamos la polarización, el voltaje es importante. Entonces una cosa en los transistores es el voltaje y el otra es la señal. Entonces aquí en estos dibujos tenemos las configuraciones típicas o básicas o montajes. Se llaman emisor común, base común y colector común. Recuérdense que el transistor tiene 3 pines o patas: base, colector y emisor. Entonces,
La flecha es el emisor, la parte central es la base y la otra es el colector. Por ejemplo, esta configuración en emisor común, observamos lo siguiente. Ojo, en esta configuración emisor común, observamos lo siguiente. Vamos a verlo. Dice, para empezar, que la señal de entrada es por base y la señal de salida es por colector. Entonces, en una configuración emisor común, que también muchos autores lo definen como emisor a tierra, si es emisor común, las otras patitas que sobran son la base y el colector. Así que por la base entra, por el colector sale. Cuando el transistor es base común, las otras patitas que sobran es el emisor y el colector. Entonces la señal de entrada es por emisor, la señal de salida es por colector. Y cuando tenemos colector común, las otras patitas que sobran es la base y es el emisor. Acuérdense que por la base siempre entra la señal. Si es que tiene la base habilitada. Y si no la tiene habilitada, como en el caso de base común, pues la salida es por colector. Entonces, configuración emisor común, entra por base, sale por colector. Configuración base común, entra por emisor, sale por colector. Colector común, entra por base, sale por emisor. Todos tienen sus capacitores de entrada-salida, capacitores de entrada-salida, capacitores de entrada-salida, que ya dijimos que sirven para bloquear la señal de directa y por otro lado para hacer el acoplamiento perfecto entre el transistor y el circuito al cual se va a conectar, tanto en la salida como en la entrada. Las resistencias que tenemos aquí, ¿para qué sirven las resistencias? Sirven para polarizar. Polarizar es poner el voltaje adecuado al transistor. Es decir, aquí ocupamos un voltaje, le ponemos una resistencia para que ella limite el voltaje necesario. Aquí ocupamos un voltaje, ponemos las resistencias adecuadas para que se limite. E igual en el colector. Entonces los componentes periféricos que tenemos en el transistor, las resistencias, sirven para la polarización. Eso es muy importante. La polarización es la que nos determina dónde vamos a trabajar en los puntos de la recta de carga, de nuestra recta de carga, en qué punto vamos a trabajar. Si en el punto Q, si abajo del punto Q, arriba del punto Q, donde nosotros queramos. Entonces, para eso sirven las resistencias que tenemos ahí como resistencias de polarización. Nótese que en cada una de las configuraciones tenemos componentes resistivos que sirven para eso. El transistor es el componente chido, es el componente importante porque es el que amplifica. Y si recuerdan ustedes, el término transistor significaba transferencia por resistencia. O sea que aquí adentro es como si tuviéramos nosotros una resistencia variable, porque tenemos flujos de corrientes variables, como lo ven ustedes. A ciertas cantidades de corriente de base corresponde a corriente de colector. Y eso es como si aquí adentro tuviéramos una resistencia como variable, como una llavecita, que en forma automática va a crecer o va a decrecer dependiendo la corriente de base. Por eso se llama transferencia por resistencia. Bien, entonces nos queda claro que la señal de entrada entra por base en el emisor común, sale por colector. Pero apreciamos que la señal de entrada en emisor común entra el semiciclo positivo y lo primerito que está saliendo es el negativo. A esta condición en donde la señal tiene un desfasamiento se le llama inversión de fase. Y es de 180 grados. ¿Por qué es de 180 grados? Porque miren, si tuviéramos una rueda, como un círculo, claramente el círculo, de este punto, de este círculo a este son 90 grados. De este punto a este punto son 180 grados. 270 grados y 360. O sea, el círculo son 360 grados. Así que si la señal, fíjese bien, si una señal está así, esta señal de este punto a este punto son 180, pero aquí a este punto son 90. Entonces, si nosotros tuviéramos una segunda señal en verde, por ejemplo, que fuera así, esta señal en verde está desfasada, la verde está desfasada con respecto a la primera, desfasada 90 grados. El desfasamiento es de 90 grados. ¿Por qué? Porque vean, esta empezó aquí
y esta empezó 90 grados después de empezar la color rojo. Pero si tuviéramos una tercera señal que arranca de aquí, que arrancara de aquí, que arrancara de este punto, entonces la señal en negro hay un desfasamiento de 180 grados. Noten, esta empezó aquí y 180 grados después empieza la siguiente. Entonces, si nosotros proyectamos la señal en rojo estaría así. Y la señal en negro estaría de esta manera. La señal en negro estaría de esta manera. Entonces, nótese cómo la señal en rojo, ¿verdad?, está de esta forma y la señal en negro está totalmente invertida. Por eso esa inversión es igual a 180 grados de desfasamiento. Este tipo de configuración, la impedancia de entrada de este transistor es igual a la impedancia de salida, y dice que la impedancia de salida es baja. La impedancia es como un factor de resistencia u oposición al paso de la señal de alterna. Entonces, la impedancia de entrada, impedancia de salida es baja de este transistor. La ganancia de corriente, o sea, la ganancia que va a tener de corriente, es decir, aquí tenemos nosotros la corriente de salida, aquí tenemos la corriente de entrada, que en este caso es colector entre base. Esa ganancia de corriente dice que es alta y se llama beta. O sea, la ganancia del colector es alta con respecto a la corriente. La corriente del colector es alta con respecto a la corriente de base. Pero el factor que relaciona IC entre IB se llama beta, y dice que la beta es alta en este tipo de configuración. La ganancia de voltaje es alta. La ganancia de voltaje se refiere a lo alto de la señal. Entonces vean cómo la señal aquí está chiquita y aquí la señal está grandotota. Entonces la altura representa voltaje y dice que tiene una ganancia de voltaje alta. El factor potencia, la potencia, como ustedes recuerdan, potencia ¿a qué es igual? Potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces, si la intensidad, o sea, la ganancia de corriente es alta, si el voltaje es alto, la ganancia de voltaje es alto, pues la ganancia de potencia pues claramente va a ser alta. Y ya habíamos dicho que el desfasamiento son 180 grados. Bien, vámonos a la siguiente configuración de base común. Ya habíamos dicho que la base común, la señal de entrada es por emisor, la señal de salida es por colector. Pero apreciamos que no hay desfasamiento. Aquí entra el semiciclo positivo y sale el semiciclo positivo. No hay desfasamiento. Sin embargo, en el caso particular de esta configuración, la señal de entrada es, la impedancia de entrada dice que es baja. La impedancia de entrada es baja, y la impedancia de salida es alta. ¿Ok? El factor de ganancia de corriente es HFP, que se conoce con el nombre de alfa y que es menor a 1. Siempre es menor a 1. Entonces, si la ganancia de corriente es menor a 1, quiere decir que entre la salida y la entrada, pues las corrientes son menor a 1. ¿Por qué? Es muy simple, miren. Aquí tenemos nosotros la corriente de emisor, si lo recuerdan. Aquí en esta parte está la corriente de emisor. Y aquí está en esta parte la corriente de colector. Pero vamos a regresarnos un poquito a esta parte. A ver, vamos a ver esta partecita que está aquí. Simple y sencillamente concéntrese en esta parte. ¿Cuál es más grande de las dos? Pues claramente la corriente de emisor es más grande. Y la corriente de base, la corriente de colector es más pequeña. O sea, porque la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Claramente la corriente de emisor es más grande. Entonces, de estas dos, ¿cuál es más grande? Pues esta es la más grande y esta es más chiquita. Entonces, si tú divides la ganancia aquí, va a ser la corriente de colector entre la corriente de emisor. Pero la corriente de emisor es más grande que la corriente de colector. Entonces, claramente, pues la ganancia va a ser más pequeña, va a ser menor a 1. Ligeramente menor a 1. Porque habíamos dicho que en términos muy reales, muy básicos,
la corriente de colector es parecida a la corriente de emisor. Entonces, si llegara a ser casi igual, pues la ganancia sería 1, sencillamente. Pero en este caso, pues damos por hecho que la corriente de colector es ligeramente más grande. Entonces, pues al hacer esa división, como el emisor es más grande, pues aquí vamos a tener un valor menor que 1. La ganancia de voltaje dice que es alta. O sea, la ganancia de voltaje, el voltaje es la altura, ya lo recuerdan ustedes. El voltaje es la altura de la señal. Entonces vemos que no hay inversión de fase, pero la señal de entrada es chiquita, la señal de salida es grandota. Entonces, hay una ganancia de voltaje. Pero la ganancia de corriente pues es chafurris. Entonces, si nosotros tenemos ganancia de voltaje, aquí, ganancia de voltaje chica, menor que 1, y ganancia de corriente. Ganancia de corriente menor a 1 y ganancia de voltaje alta, pues vean, entonces quiere decir que tenemos ganancia de voltaje alta, corriente pues pequeña o unitaria. Entonces la ganancia de potencia va a ser mediana. Ahora vamos a la última configuración para concluir esta parte, que se llama colector común. En el colector común, el colector es que va a la parte de común, en este caso menos VCC, porque es un transistor del tipo PNP. Y cuando son PNP, las polarizaciones son de este tipo, negativas. Así que tenemos nosotros la señal de entrada por base, la señal de salida por emisor. Nótese ahora que la impedancia de entrada es alta y la impedancia de salida es baja. Es decir, esta configuración tiene contrarias las impedancias a esta. Mientras que aquí es baja la entrada, acá la entrada es alta. Mientras que aquí la salida es alta, aquí es baja. Tiene las impedancias al revés. Eso pues es importante que ustedes lo reflexionen. En tanto, la ganancia de corriente dice que es grande. La ganancia de corriente, ¿por qué es grande la ganancia de corriente?